Ya está. Bueno, muy bien. Queridos colegas, señores miembros de la administración, hablar de Usaquén es hablar quizás de un laboratorio de lo que ocurre en Bogotá cuando nos olvidamos que el gobierno debe estar liderado por políticas públicas y no por esfuerzos aislados. A lo largo de esta intervención, queridos colegas, que voy a dividir en tres partes, un poco hablando qué ha pasado en Usaquén, o qué es Usaquén, después qué ha pasado en Usaquén, para terminar diciendo cuál debería ser el futuro de Usaquén. Voy a tratar de probarles cómo Usaquén es mucho más que la obra que estamos discutiendo. Le agradezco al concejal Araque por esa introducción frente a la realidad contractual y la ejecución de la obra, pero a lo largo de estos minutos voy a probarles cómo Usaquén es mucho más que la obra. Gracias, presidente. Realmente Usaquén es un tesoro y podríamos empezar diciendo que Usaquén tiene las 6 variables que cualquier elemento urbano debería tener. Concejal Donque, por ejemplo, Usaquén surgió en la historia como un punto de encuentro entre los españoles, los muiscas, que traían ganado y provisiones desde el Potosí, lo que hoy se conoce como La Calera, y con el norte de la sabana de Bogotá. Y por eso es, doctor Orlando, que cuando se hacen excavaciones en Usaquén aparecen tantas cosas, porque era verdaderamente un polo de encuentro de diferentes culturas en la época de los españoles y después en la época republicana. Inclusive había un cementerio indígena y al lado había un cementerio republicano, y quienes no tenían recursos para pagar una bóveda dentro de la iglesia enterraban a los ciudadanos cerca de la iglesia, y por eso las obras se han demorado tanto. Pero también Usaquén tiene una tradición de residentes como el ciudadano Enrique Silva, que mostraba usted en su video, concejal Araque, y muchos otros residentes que están censados en más o menos 500 familias que han vivido tradicionalmente en Usaquén. También tenemos un tema comercial importantísimo, en particular el hub de la 116 con séptima, conocido como Teleport, donde hay embajadas, hay compañías y también hay restaurantes. Usaquén también es, ese es el polo empresarial, también está el polo comercial, donde hay cerca de 256 unidades productivas, mayoritariamente restaurantes, y Usaquén es realmente un polo gastronómico de Bogotá. Pero Usaquén también es cultura, señor secretario. Todos los que crecimos en ese sector tenemos que recordar a los cuenteros los domingos contando historias de Bogotá, y también los mercados de las pulgas. Y también tenemos que reconocer que Usaquén tiene un potencial ambiental desconocido que ustedes van a ver a continuación, y que quienes me acompañaron en la JAL de Usaquén, concejal Uzcategui y concejal Araque, saben de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, esas dos cascadas que ustedes ven ahí, la cascada del Hippie y la cascada la Chorrera Santana, que es esa que ven ahí, la de más arriba, que es el Salto del Hippie, era el camino real que unía La Calera con Usaquén, y que lamentablemente pasó al olvido porque únicamente existe cuando el acueducto habla de una cosa que se llama Cualcos, a lo cual me voy a referir más adelante. Pero esto es para decirles que Usaquén literalmente lo tiene todo. Usaquén tiene comercio, Usaquén tiene gastronomía, Usaquén tiene cultura, Usaquén tiene residentes y Usaquén tiene un potencial ambiental gigante. Pero lamentablemente la idea central de Usaquén es que no ha existido una administración realmente capaz de articular todo este potencial que tiene el centro fundacional de Usaquén para convertir realmente a Usaquén en la número 1, como decía la anterior administración. Y ahí vamos a hablar de qué pasó con Usaquén. Y quiero empezar hablando por la administración del alcalde Enrique Peñalosa, que yo creo que fue la que más se acercó a potenciar estos centros históricos que tiene Bogotá,
mediante una estrategia en su plan de desarrollo que buscaba revitalizar los entornos históricos de Usme, Suba, Usaquén y Engativá. Usted se acuerda bien, doctor Molano. Y ahí se firmaron varios convenios, entre ellos el convenio de consultoría, que la sigla ahí está para que el que la quiera consultar, que básicamente lo que buscaba era hacer una consultoría para lograr tres cosas fundamentales. La primera, potenciar el entorno. El segundo, la pacificación, señora secretaria de Movilidad, la pacificación, es decir, darle prioridad al peatón en el espacio público y garantizar unos mejores sistemas de movilidad protegiendo el patrimonio histórico. Quizás cometimos un error en no haber citado aquí al director del IDPC para que también nos cuente qué se podría hacer o qué han hecho para proteger este patrimonio. Pero como Usaquén es mucho más que solamente la plaza fundacional y las obras que hay en Usaquén, también vamos a tener que hablar del Transmilenio por la Séptima y del Pedregal, que son elementos determinantes para la plaza fundacional de Usaquén, como les voy a mostrar más adelante. Y avanzamos tanto en ese momento que inclusive se firmó un convenio interadministrativo entre el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y la Alcaldía Local de Usaquén, la Alcaldía Local de Usaquén, Fondo de Desarrollo y el IDU, por 43.000 millones de pesos para adelantar las obras de pacificación de la plaza fundacional de Usaquén. Y asimismo también, señor director del IPES, doctora Lucía Bastidas y señor secretario de Gobierno, durante la administración del alcalde Peñalosa se promulgó la resolución 788-2017 que adoptaba el protocolo institucional para el aprovechamiento del espacio público. Eran las reglas claras que aterrizaban la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de garantía de derechos de vendedores informales, la necesidad de los residentes de control y cómo podrían las autoridades retomar el control del espacio público en Usaquén y en Bogotá. Quiero decirles, queridos colegas, que funcionó. Durante estos tiempos, y aquí la comunidad que está presente es testigo de lo que yo estoy diciendo, no solamente se organizaron a los vendedores informales, sino que se recuperó los mercados tradicionales que allá existían, como el mercado de las pulgas, los toldos de San Pelayo, e inclusive se creó uno nuevo, denominado Azoarcoarus, que la doctora Sandra conoce bastante bien. Y fue así que se avanzó en el centro fundacional de Usaquén. Lamentablemente, cuando llegó la candidata presidencial, exalcalde de Bogotá, la doctora Claudia López, continuó una práctica nefasta y fue contratar a la carrera, sin ni siquiera revisar qué era lo que estaba diciendo el contrato de consultoría, e inclusive advertir algunos retos que el propio contrato de consultoría que hablaba de la pacificación de Usaquén presentaba, y simplemente lo contrataron. Y entonces, por ejemplo, señor director del IDU, algunos fuimos víctimas de un malentendido, porque cuando nos presentaron los renders de las vías, vimos que era una pacificación efectivamente, era ampliar los andenes para que solamente pudiera circular un carro, y cuando realmente el IDU contrató efectivamente los diseños, dejaron el ancho de calzada del mismo tamaño a como históricamente se ha tenido, permitiendo que dos carros puedan girar simultáneamente, lo cual quiere decir que el mal parqueo no se combatía como efectivamente pasó. Pero además de eso, se ignoró absolutamente, y eso es importante que la comunidad que hoy nos acompaña lo sepa, se ignoró absolutamente la recomendación más importante, y es que esta obra tenía que hacerse de la mano de la comunidad, que cualquier cambio en la intervención de una vía podía representar, como pasó, la destrucción de Usaquén. Y fue así, señora secretaria de Movilidad, que expidieron un PMT que no se cumplió, que empezaron interviniendo la 120A sin ni siquiera consultar a los vecinos, que históricamente hemos sabido que cuando llueve
se inunda, porque por ahí baja el río Molinos. Y el acueducto, haciendo lo que el acueducto mejor sabe hacer, y es no articularse, permitió que intervinieran las 120A, haciendo imposible su cumplimiento, y por lo tanto, lo que hicieron fue, porque el contrato lo permitía, empezar a abrir a diestra y siniestra vías de Usaquén. Y ahí empezó el primer problema. Finalmente, como pueden ver, el contrato tuvo 4 prórrogas, todas con adiciones, en total fueron 5 adiciones, pero eso no es lo más grave. Lo más grave fue una suspensión de 352 días en total, casi, literalmente casi, que un año de suspensiones, por todos los motivos que ustedes se puedan imaginar. Desde el hallazgo arqueológico, vamos a decirlo jocosamente, de la copia de Tutankamón al frente de la iglesia de Usaquén, hasta errores en los diseños, hasta la aparición de quebradas que se desbordaban y que todos conocíamos menos quienes hacían la obra, y hasta temporadas navideñas que pedían suspender las obras y que la alcaldesa mayor de Bogotá en su momento ordenaba verbalmente. Todo eso representó no solamente que el contrato costara más, que se atrasara, sino que finalmente entregaran ese contrato en el 4% de avance cuando llegó esta administración, como vamos a ver más adelante. Pero como yo estoy diciendo e insisto, Usaquén es mucho más que una obra. La exalcaldesa Claudia López también será recordada en la historia por 2 conejos. El corredor verde de la séptima, que ignoró lo que ya se había hecho del Transmilenio séptima, y por el conejo del Pedregal, que fue una denuncia que también hicimos en este atril, diciendo que habían modificado un túnel por un cuasipuente y que habían dejado a la ciudad con el riesgo de no poder conectar la troncal de la 68 con la troncal de la carrera séptima, y que ahorita el director del IDU nos contará qué pasó. Y fue así que llegamos a la administración del alcalde Galán, que como decía recibió una obra en un avance del 4%, y que en casi un año, y hay que reconocérselo, señor director del IDU, lograron llevar al 32% aproximadamente. Es decir, sí se podía. La pregunta era ¿por qué no lo hacían? Y eso también representó varios riesgos o varios problemas, porque al final el IDU tomó la decisión, señora veedora delegada de la contratación, de dejar vencer el contrato. El contrato se venció con un avance del 30%. Y ahí hay que decir que caducarlo era bastante complicado. Quizás la única alternativa que quedó fue dejar vencer el contrato pese a ese porcentaje de avance, pero ahí hay que advertir algo. Si quisiéramos volver a hacer ese contrato hoy y traer a valor presente ese contrato, estaríamos hablando que la obra de Usaquén no costaría menos de 52.000 millones de pesos. Ese es el costo que estamos pagando por la improvisación y porque no haber hecho algo tan básico como escuchar a los residentes y a los comerciantes que estaban en Usaquén. ¿Cuántos son 54.000 millones de pesos? Eso es lo que cuesta un colegio. Un colegio de los que contrata la Secretaría de Educación de este distrito. Y ahora entonces tenemos al IDU en posesión de la obra, a la UMB haciendo unas adaptaciones temporales y a la espera de una nueva licitación de la cual yo voy a hablar a continuación. Pero nuevamente hablemos de las variables. ¿Qué ha pasado con el resto de las variables mientras esta nefasta obra estaba destruyendo Usaquén? Patrimonialmente, se encontraron cerca de 93.000 hallazgos arqueológicos.
Si lo que queremos es que Usaquén vuelva a surgir, si queremos que la gente quiera volver a la plaza fundacional de Usaquén, no deberíamos estar pensando en hacer algo con esos hallazgos arqueológicos. No deberíamos hacer, por ejemplo, lo que ocurre en ciudades como Toronto o como Roma o Atenas, donde se ponen acrílicos y los ciudadanos pueden ver y conocer su historia. ¿Hay acaso por lo menos una reunión entre el Instituto de Patrimonio, que es muy activo defendiendo el cementerio central, señor secretario de Cultura, también activo defendiendo el patrimonio que tenemos en la localidad de Usaquén y en el norte de la ciudad? ¿No deberíamos pensar, por ejemplo, en un museo a cielo abierto, pequeñito, pero que muestre la historia que ocurre en Usaquén? ¿Qué ha pasado con los residentes, además de los tortuosos efectos de la obra? Aquí yo quiero hacer un reconocimiento, tanto a la alcaldía local como a la Secretaría de Movilidad, que han hecho un trabajo que nunca será suficiente con el tema del mal parqueo, pero que es diciente. Mientras que en el 2023 se hicieron 276 operativos de recuperación en contra del mal parqueo, en el 2024 se hicieron 314 y en el 2025 ya van en 257, además de señalizaciones pedagógicas claras de que en Usaquén no se puede parquear. Ahí vamos, pero nos falta. En el tema en particular de los valet parkings, no hay una reglamentación clara del tema de valet parkings y es necesario que los ciudadanos también sepan qué valets están organizados y qué valets no están autorizados. Porque inclusive tenemos casos de valet parkings parqueando en zonas de mal parqueo, y cuando la Secretaría de Movilidad actúa, que inclusive lanzó el plan piloto de notificaciones vía internet, siendo entonces los mismos ciudadanos que confían en el valet parking son sancionados cuando la Secretaría de Movilidad hace los operativos por pura desinformación que hacen estos personajes. También en seguridad tenemos un reto gigante, porque tengo que reconocer, señor secretario de Seguridad, que han hecho un esfuerzo gigante con la patrulla gastronómica, lo cual ha sido muy positivo, pero ese mismo esfuerzo no lo han visto los residentes. Necesitamos que así como se avanza en el tema de la patrulla gastronómica, se avance en los frentes de seguridad ciudadanos, que ahora los llaman zonas seguras. Porque además se sorprenderán que muchos comerciantes de Usaquén viven en Usaquén y ven la disparidad de esta política. Espacio público. Yo siempre he dicho que el espacio público necesita más acción y menos discusión. Con mucho respeto lo digo, no podemos seguir insistiendo en los esfuerzos maravillosos y majestuosos de algunas entidades y algunos funcionarios si no tenemos realmente, señor secretario de Gobierno, una política para defender el espacio público. La administración del alcalde Peñalosa sacó la resolución, un segundo para dar los datos exactos, señor secretario, sacó la resolución 788 del 2017, que lamentablemente fue derogada por la resolución 632 del año 2022 de la alcaldesa Claudia López. No obstante, de ser un desastre absoluto, de inclusive reconocer y carnetizar personas que usufructuaban y que vendían las posiciones en los andenes de Bogotá, la misma resolución dice, esto es una medida a corto plazo. ¿Dónde está la resolución de la administración Galán? ¿Dónde está el protocolo de aprovechamiento de espacio público y de organización de los mercados temporales de la administración Galán? Seguramente dirán que estamos trabajando en ello, pero mire, señor secretario, el problema en el que estamos textualmente. Nosotros le preguntamos a esta administración para preparar este debate, señores de la alcaldía local, ¿ustedes qué están haciendo? Y nos responden,
le solicitamos al IPES un informe de vendedores informales caracterizados e inscritos en el registro individual de vendedores informales, su ubicación y el estado de la oferta institucional aceptada, desistida o rechazada. Todos sabemos que cuando se quiere hacer un operativo de recuperación se tienen que censar, se les tienen que dar una oferta a los vendedores para romper con el principio de confianza legítima y que una vez se hace esa oferta, el Estado puede volver a recuperar esas áreas. Nos informaron que todavía la alcaldía local no tiene dicho informe por parte del IPES. Pero eso no es lo más grave, señor secretario de Gobierno. Le preguntamos al IPES qué está haciendo y nos responde concejal Uzcategui textualmente lo siguiente: en el marco del actual Plan Distrital de Desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, vuelvo y digo, en el marco del actual Plan de Desarrollo, se diseñó un portafolio de servicios dirigido a la economía informal de la ciudad con el propósito de reubicar y asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Una pregunta, ¿cómo se llama el plan de desarrollo del alcalde Galán? ¿No se llama Bogotá Camina Segura? ¿Cómo es posible que el IPES le responda al Consejo, a la mayor autoridad administrativa de la ciudad, que el plan de desarrollo vigente es el plan de desarrollo de la doctora Claudia López, cuando además es absolutamente nefasto en materia de recuperación del espacio público? Entonces, secretario de Gobierno, cuando yo le digo a usted que aquí no hay una política distrital real de recuperación del espacio público, ni para el Parque Tercer Milenio, ni para la Séptima, ni para Usaquén, se lo demuestro con las respuestas que da la supuesta autoridad de censo y mantenimiento de oferta a vendedores ambulantes. Ahí están los problemas de la administración, ahí está la falta de articulación, y por eso mientras los vendedores formales de Usaquén, mientras todos tratan de organizarse en Usaquén y sobrevivir en medio de la obra, no tenemos respuestas efectivas. Rápidamente tengo que decir que la Secretaría de Desarrollo Económico ha hecho un importante, muy importante trabajo en censar los comercios y las unidades productivas que existen. Se han identificado, no voy a dar las cifras por temas de tiempo, pero básicamente el 60% de la gente de Usaquén lo que pide es apoyo para asegurar el flujo de caja en sus comercios. Lo incluimos, señora secretaria, en el plan de desarrollo, pero todavía tenemos un reto para poder aliviar la caja. Y lo voy a decir rápidamente con una situación concreta. Usaquén es más que la obra, pero así logremos solucionar el tema de la obra de Usaquén, los vecinos de Usaquén se van a tener que enfrentar con el Transmilenio de la Séptima por un lado, que debería empezar obras próximamente, y con el Pedregal. Entonces, si no tenemos realmente una política seria de estímulos, vamos a terminar afectando nuevamente a los comerciantes y a los restauranteros de Usaquén. Por eso es tan importante diseñar una política de alto impacto que permita asegurar el desarrollo económico. Porque ¿qué dicen los propios comercios? Que el 70%, ojo con esto, el 70% de los restaurantes de Usaquén se quebraron o se fueron de Usaquén. Entonces, estamos pendientes de cómo se va a hacer la nueva licitación, señor director del IDU. Yo respetuosamente le digo a usted y a la Secretaría de Movilidad que tenemos la oportunidad de verdaderamente hacer una pacificación, bien sea modificando los términos del contrato o haciendo urbanismo táctico que permite recuperar los andenes. Nosotros desde el equipo hemos hecho 19 mesas de trabajo, creo que conocemos Usaquén y le doy un reconocimiento al equipo con bastante profundidad. También insistimos en que el Instituto de Patrimonio debería fortalecer el tema del patrimonio. Yo sé, secretario de Cultura, que usted ha hecho un esfuerzo gigante por Usaquén, pero respetuosamente le digo, deberíamos escuchar más a quienes están en el territorio. Poner unos tótems que, entre otras cosas, ya se cayeron, tienen buena fe, pero no reconocen la realidad. Usaquén debería, por ejemplo, volver a tener cuenteros. Eso sería mucho más productivo, o traer, por ejemplo, influenciadores de la gastronomía que tener conciertos de rock como se ha hecho.
Los residentes, ya lo dije, necesitamos organizar el tema del espacio público, necesitamos continuar el tema del mal parqueo y necesitamos fortalecer las políticas de seguridad y no dejar sola a la alcaldía local de Usaquén. La capacidad de las alcaldías locales es absolutamente limitada. En los tiempos de las anteriores administraciones, la Secretaría de Gobierno era la que lideraba los operativos de recuperación del espacio público. Ahora pareciera que a los alcaldes locales les ponen una cantidad de responsabilidades y no les dan el apoyo desde el sector central. Por último, vuelvo, insisto, no lo sé, concejal Cepeda, ¿dónde está el acueducto? ¿Dónde está la responsabilidad no solamente de conservar los entornos, sino también de que los ciudadanos puedan conocer el patrimonio ambiental que tenemos? Usted, concejal Uzcategui, que acaba de salir, y yo fuimos allá a las cascadas de Usaquén, están a 25 minutos caminando desde la Plaza Fundacional. Yo estoy seguro que los miembros de la comunidad aquí atrás no conocen este potencial ambiental. Imagínense, donde en Usaquén usted pudiera ir a desayunar, después ir a caminar hasta esos senderos y pasar todo el día escuchando cuentos y cultura. Lamentablemente, eso exige una política central. Así que termino diciendo esto, señor secretario de Gobierno, necesitamos más articulación institucional y necesitamos, usando una política que usted ha defendido y que nosotros apoyamos, más bogotaneidad. Así como la película de Hitch dice que usted debe salir y enamorarse en el espacio público, al lado de una farola, y casi quedar el primer piropo, el primer beso en el espacio público. Eso es lo que queremos en Usaquén. Pero hoy lamentablemente las farolas, señora directora de la UAESP, están fundidas en la Plaza Fundacional de Usaquén. Y vuelve y juega lo mismo de siempre. Es responsabilidad de la UAESP, es responsabilidad del IDU, es responsabilidad de la alcaldía local, y al final termino con esto. Solamente hay una alcaldía mayor de Bogotá y así la percibimos los ciudadanos. El resto son siglas institucionales. Muchísimas gracias. Usaquén es más que una obra. Voy a darle, presidente, 2 minutos a una persona de la comunidad. Claro, y con eso termino mi intervención. Claro que sí. Entonces, el señor Boris Uzcategui. Bienvenido, señor Uzcategui, al Consejo de Bogotá. Señor presidente, muchas gracias. Gracias por el tiempo. No me dejó usar sombrero. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo frente a este estrado. Agradezco de verdad escuchar estas palabras como un ciudadano que no solamente ama Bogotá, sino que ama Usaquén. Usaquén es mucho más que todo lo que hemos hablado. Gracias a Araque, el concejal Araque, por la introducción hacia la problemática de la obra, y gracias al concejal Juan David por hablar de la historia y de todo lo que concentra alrededor de Usaquén. Les voy a decir en breves palabras lo que nosotros queremos. Usaquén dejó de ser un destino y queremos solicitar al secretario de Gobierno, Miguel Silva, para que nos ayude a crear un ejercicio de planificación estratégica que nos permita coordinar y articular el esfuerzo de todas las secretarías. Nosotros reconocemos el esfuerzo de todos los secretarios, reconocemos el esfuerzo de la Secretaría de Cultura, reconocemos el esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Económico, reconocemos el esfuerzo de movilidad, pero tenemos que ser muy claros también. Tienen serios problemas de articulación. Nosotros no logramos, ni vecinos, residentes, empresarios, no logramos ver un ejercicio de visión a futuro de lo que para ustedes significa la zona fundacional de Usaquén.
No tenemos un plano, no tenemos una visión, no tenemos una imagen objetivo de lo que para ustedes significa la Plaza Fundacional de Usaquén. Y queremos y entendemos nosotros, desde el cariño que le tenemos a la zona, tanto residentes como empresarios, que exigimos con humildad también un ejercicio de planificación estratégica sobre la zona fundacional de Usaquén. Usaquén no tiene por qué sufrir de mal parqueo, porque no solamente tiene 2.500 puestos de estacionamiento alrededor, sino que si tomamos en cuenta el polígono y tomamos en cuenta los estacionamientos que están en Teleport, esto puede sumar unos 5.000 a 6.000 puestos de estacionamiento. Usaquén tiene que ser una zona para ser caminada, para ser disfrutada. Debe haber un parqueo seguro y por tanto los residentes y los comerciantes podemos disfrutar de la gente caminando en la zona fundacional de Usaquén. A través de este ejercicio de planificación estratégica queremos también solicitar a toda la Secretaría y en especial al Secretario de Gobierno, señor Miguel Silva, si nos dan las herramientas, nosotros somos capaces, los residentes, los empresarios y los vecinos, de organizar la zona fundacional de Usaquén. Ustedes tienen el poder, tienen el recurso y tienen el conocimiento, pero nosotros vivimos día a día el barrio y no queremos que en el futuro se tomen decisiones desde cada secretaría sin saber lo que nosotros vivimos en el barrio, sin entender nuestra cotidianidad. Agradecemos tomar en cuenta que a través de esta presentación, esto así está, tenemos entonces 85 bares, 12 cafés, 150 expositores en el mercado de Pulga, 24 hoteles, 2.500 puestos de estacionamiento, y lo que queremos es la integración de la comunidad participando. Queremos presentar este mapa de la zona fundacional de Usaquén con la distribución como nosotros nos las imaginamos, cómo debe ser la distribución del mercado, cómo debe ser la distribución de los comerciantes, cómo debe ser la distribución de los parqueaderos. Tenemos un plan que hemos orquestado, incluso mucho con ayuda de la institucionalidad, quiero decirlo. Aquí hay participación de la Secretaría de Desarrollo Económico, hay participación de la Secretaría de Cultura, hay participación de la Secretaría de Movilidad. Entonces, dejamos este documento como parte de nuestra gestión, señor presidente, de lo que nosotros podemos lograr trabajando en conjunto con la institucionalidad y con los vecinos. Y para el cierre, quiero poner en la mente de todos, si me lo permiten, usemos y busquemos una fecha, probablemente el cumpleaños número 486 de Usaquén, el 28 de octubre, diseñemos ese día una visión objetivo conjunta de lo que puede ser la zona fundacional de Usaquén organizada. Que entre todos veamos un solo objetivo, una sola. Gracias a ustedes, señor Uzcategui. En cabina, por favor, colocar el video.